en concreto con ella, que le da voz cada miércoles aquí en Directo Asturias. Carlota Fernández, buenas tardes. Buenas tardes, Arantxa. Pues muy bien dicho, que nos vamos siempre a las montañas. Sí. Y hoy vamos a hablar de un tema. Hoy vengo un poco aquí con clases teóricas. ¿Hoy vienes de profe? Hoy vengo de ¿Sí? profe. Bueno, a ver si lo hago bien y los alumnos saben bastante. Vale. Porque estrenamos mes. ¿Vale? Vamos a poner a la gente en situación para saber un poco de lo que vamos a hablar. Estrenamos mes. Hoy es día 2, ¿no? Sí, si no me correcto. equivoco. Vale. Y estrenamos propósito, así que dejamos ya los lagos atrás, que ya fueron el mes de junio. Y el propósito de este mes a mí me parece precioso, que es puentes colgantes. ¿Vale? Hacer alguna ruta por algún puente colgante. Hay gente que, bueno, pues que también lo llama pasarelas. Y para hablar de una ruta que incluya algún puente colgante, pues tenemos que hablar de ríos. Claro, porque por eso son los puentes colgantes, Claro, ¿no? los puentes colgantes más grandes suelen ser los que cruzan los ríos también más importantes. Los hay también puentes más pequeñitos, pero principalmente vamos a hablar de los ríos más importantes de Asturias. Que además los ríos son un poco pues la base de nuestro paisaje, ¿vale? Tengo por ahí el boletín que hacemos todos los meses, que este mes es un especial de ríos, donde título son los arquitectos del paisaje de Asturias. ¡Qué bonito! ¿Vale? Porque al final los ríos son los que van con su poder de erosión, los que van dando forma a todos vida, esos ¿no? desfiladeros y todas esas formas que dan pues lugar a los paisajes que tenemos. Además, depende un poco del nacimiento de los ríos hasta llegar al mar. Date cuenta que tienen que atravesar pues mucho desnivel. Estamos hablando de que la mayoría de nuestros ríos nacen en la cordillera cantábrica, los más importantes, y a casi más de 2.500 metros de altitud. Para llegar al nivel del mar, ¿vale? Pues tienen que bajar precipitándose por laderas, y depende un poco encima del sedimento, o sea, los sedimentos del material de la tierra por el que pasen, pues van a dar formas más abruptas, como por ejemplo son los picos de Europa, que estamos hablando de piedra caliza, que es mucho más erosiva y muy fácil de erosionar por el agua, y luego tenemos formas mucho más suaves cuando es un material pues que no es tan corrompido por el agua, ¿vale? Formas más redondeadas, pues como en otros paisajes, pues como Somiedo, por poner un ejemplo. Sí. Entonces, hablando de ríos, vamos a resumirlo un poquito en los ríos. Luego hablamos de rutas y os cuento un par de rutas para conocer dos de estos ríos más importantes, pero vamos a resumir como que los ríos más importantes de Asturias, por decirlo así, aunque tengamos muchísimos, los ríos más importantes son 6. ¿Vale? Debido pues a que en Asturias tenemos una red fluvial muy importante, y las más importantes pues desde occidente hasta oriente están formadas por el río Eo, que además nos sirve de límite con nuestra tierra, con nuestros como vecinos. Frontera, ¿no? Sí, como frontera, como límite natural con Galicia. Luego tenemos el río Navia, ¿vale? Que es uno de los ríos más largos que tenemos y maravilloso, que además nosotros conocemos mucho porque la fundación del Parque Histórico de Navia, que cruza todos los concejos, te da una opción de rutas infinitas y lugares maravillosos. Luego tenemos el Nalón, que el Nalón, aunque sea afluente, espera que me sea el T1, tenemos el Narcea, quería decir, que el Narcea, aunque sea afluente del Nalón, se considera como un río principal por su importancia de caudal y su longitud. Y luego tenemos el Nalón, que el Nalón sí que podemos decir que es el río más importante que tenemos en Asturias, que además cuando se junta con el Narcea cerca de Pravia, pues bueno, pues forma un caudal muy considerable. Es el más largo, ¿no? Sí, ahora os digo un poquito, vale, porque a ver si la gente sabe, porque por norma general todo el mundo tiende a decir que es el otro, pero luego os digo por qué. Pero bueno, aunque creo que la mayoría de la gente lo sabe, porque los asturianos queremos mucho nuestra tierra y siempre nos informamos mucho. Así que, pero bueno, ahora os lo digo. Y luego tenemos el Sella. Sí. ¿Vale? Más ya para el oriente, y el Deva, que el Deva también sirve de frontera de límite natural con Cantabria. Entonces, vamos a decir que todos los ríos que acabo de nombrar nacen en la cordillera cantábrica, ¿vale? Pero solamente hay 2 de ellos, que es el Narcea y el Nalón,
que son íntegramente en territorio asturiano, porque el Leo y el Navia nacen en Galicia, el Sella nace en León y el Deva nace en Cantabria. Entonces, ríos asturianos de verdad que nacen en Asturias y desembocan en el mar Cantábrico es el Narcea y el Nalón. Solo dos, qué curioso. Bueno, solo dos de estos que acabo de nombrar, exacto, ¿vale? Porque exacto. luego todos estos ríos tienen afluentes importantísimos, pues por ejemplo el Deva, el Cares, Claro. ¿vale? El Pigüeña, el Libias, el Caudal, el Trubia. Hay infinidad de ríos que también son muy importantes, pero al final son afluentes de los más de estos que acabo de nombrar. Y la red principal fluvial pues se divide en estos 6 ríos. Y luego, los más largos que hablábamos, ¿vale? Sí. Si tenemos que decir cuál es el río más largo de estos 6, es el río Navia. El río Navia con 160 kilómetros. Pero ¿qué pasa? Que el río Navia no nace en Asturias, nace en Galicia. Y la parte de Asturias solamente son 62 kilómetros. Entonces, tenemos que decir que el río más largo íntegro en Asturias que tenemos es el Nalón, con 140 kilómetros. Entonces, hay veces que es verdad, el río Navia es el más largo, pero si consideramos solo la parte asturiana, pues nos llevamos 60 frente a 140. a 140, ¿vale? Además, una cosa muy particular que tiene el Nalón, ¿vale? Es que, claro, el Nalón nace en Caso, ¿vale? Y prácticamente en el oriente, la zona más oriental, y va poco a poco subiendo, atravesando toda Asturias y desemboca en San Juan de la Arena, que podemos decir que es el centro tirando un poquito hacia el occidente, sí, sí. ¿vale? Entonces atraviesa todo Asturias y cuando tú estás de ruta, pues a mí me encanta porque, claro, de repente estás en la zona de Redes, ¿vale? Y tienes el pantano de Tanes, el pantano de Río Seco formado por el Nalón, maravilloso, pero luego te vas a Soto del Barco, ¿vale? Y haces tú, pues esto también es el Nalón, y haces tú, ¿no? Entonces, o sea, en el boletín y que tengo pensado publicar en las redes sociales, tengo un mapa donde dibujo los ríos, ¿vale? Además, me centro un poco en estos 6 ríos para que la gente se ubique un poco, porque si tenemos que dibujar los afluentes, entonces ahí ya, pues mentalmente a lo mejor es más lioso. Entonces, al tener solamente el mapa con estos 6 ríos, es muy fácil de recordarlo y ver un poco por dónde pasan y hacerte la idea de la red fluvial de la que estaba hablando. Y luego, sobre todo, cuando se juntan la Arcea con el Nalón, ¿vale? Ahí ves pues cómo crece totalmente el caudal y así, bueno, pues tenemos un poco de formación también de nuestros ríos. Es genial. Y fíjate el Nalón, esa peculiaridad que comentas que atraviesa Asturias prácticamente. Sí, prácticamente. ¿No? Desde Caso que nace hasta la desembocadura en la ría del Nalón o ría de Pravia, que también se llama, en San Juan de la Arena, pues imagínate todo lo que atraviesa, ¿vale? Porque los otros atraviesan muchísimo, pero como de una forma un poco más perpendicular. ¿Vale? Línea recta. En ¿no? línea Casi, ¿no? recta. Y esta es como más, no sé, es como que atraviesa muchísimo. Entonces el Nalón, cuando vas de monte, te lo encuentras en un montón de sitios. Y nada, y bueno, y dicho esta clase teórica... Me ha encantado, ¿eh? ¿Vale? Muy bien, a ver, profe. intentamos explicar un poquito de forma muy fácil y muy sencilla, ¿vale? Porque si queremos meternos más en materia, pues ya tendríamos que hablar un poco más en profundidad, pero algo así un poco muy sencillo para que la gente se haga la idea de los 6 ríos principales que tenemos y que son, bueno, pues cada uno tiene sus características. Y lo importante es eso, pues que se queden que asturianos, únicamente asturianos, en la Arcea y el Nalón, porque los otros, pues bueno, son fantásticos, pero los compartimos con nuestras tierras vecinas también. Bien. Como dato ahí un poco interesante. Exacto. Y ahora pues nos vamos de ruta para cumplir el propósito. Pero antes vamos a contar, ¿vale? Que la gente que cumpla el propósito sabe que entra en el sorteo de varias cosillas. ¿Cuáles más cosillas para este mes? Vamos allá. A ver. Vale, este mes tenemos, hablando de ríos, pues vamos a ir hasta el río Navia. Exactamente, vamos a ir hasta un afluente que es el río Polea, ¿vale? Y la empresa de aventura Cali Aventura en Boal nos regala una ruta en canoa por el río Polea. Además es una ruta interpretada donde el guía te irá pues hablando de toda la flora, de la fauna, ¿vale? Un día hablamos con él porque tiene libros, tiene premios de toda la cantidad de material que él sabe de toda esa zona y yo creo que puede ser muy interesante. Así que la gente entra a participar, si cumple el reto, en una ruta de canoa por el río Polea.
polea. Que me imagino que no esté tan masificado en esta época como el Sella, por ejemplo. Estamos hablando de una ruta totalmente distinta, ¿vale? Y es que, a ver, yo entiendo que la gente se quiera ir al oriente porque es fantástico, ¿vale? Pero es que el occidente, el río Navia, por esos meandros que hace cerca de Boal, el río, desde Serandinas, del pueblo de Serandinas, que tienes unas vistas perfectas de los meandros, es que es una maravilla, ¿vale? A mí es que, no sé, y cada vez que vas allí, que es todo como más tranquilo, no hay tanto turismo y, no sé, a mí es como un lugar por descubrir. Y que desconectas de verdad totalmente. Así que, no sé, yo creo que es un súper regalazo. Y este mes Sirocco nos regala algo muy apropiado para el verano, ¿Ah, sí? que son gafas de sol. Hombre, además con esas gafas tan bonitas que tienen. Pues gafas de sol, ¿Sí? de cualquiera de las colecciones que haya por su página web. Bueno, ya saben que también tenemos tienda aquí física en Gijón, pero en la página web, cualquiera de las colecciones, pues un par de gafas para protegernos de este sol que estamos un poco escasos últimamente, pero que algún día llegará, algún día. Carlotina, este calor del fin de semana, ¿tú cómo lo pasaste? El calor del fin de semana. Fuimos de ruta. ¿Fuisteis de ruta? Fuimos de ruta. ¿Con ese calor? Fuimos de ruta el domingo, porque teníamos mono de ruta. Entonces madrugamos y nos fuimos de ruta a hacer, nos adelantamos un poco y cumplimos ya el propósito del mes, ¿vale? Para poder pues motivar un poco a la gente y contar una nueva ruta. No es ninguna de las que traigo hoy, ¿vale? Porque esa todavía no la tengo preparada, la hicimos el domingo, que atraviesa una pasarela colgante, ¿Sí? ¿vale? Un puente colgante sobre el río Esba, en este caso. Y nos fuimos de ruta. Y mucho calor, mucho calor. A mí me parece un poco infierno lo que hemos vivido, Mucho calor, pero es verdad que era una ruta muy corta, no fue muy larga, creo que no llegó a 10 kilómetros, fuimos por la mayoría del tiempo por la zona de un bosque y bueno, y luego llegó un momento que ahí sí nos damos un baño, pero también tengo que decir que el domingo hubo mucha niebla para la zona de la costa, muchísima, bueno, es más, tú y yo madrugamos y de la que cogimos el coche en dirección, pues bueno, ya dije que era el río Esba, en dirección al occidente, a la zona de la altura de Piedras Blancas, un poquito más allá, de Cudillero, por ahí. Y yo, pero si está lloviendo. ¿Ah, y yo, sí? pero que sí, Estaba orvallando. eran las 8 de la mañana o algo así. Había tanta niebla que estaba orvallando y estuvimos un rato. Lo único que, bueno, llegó un momento que nos metimos un poco para el interior y ahí despejó. Pero no llegó a hacer un sol redondo del todo, ¿vale? Estaba así como un poco nubladete y al final, bueno, se agradeció. Pero sí, calor. Pero bueno, pero es que a ver, lo del fin de semana pasado con esos 27, 28, 29, 30 grados. Bueno, yo digo esos grados porque vivo en la costa y fue los que llegamos. En el interior pero 35, creo que en el interior fue 36, peor. Madre mía, y más, sí. rozando los 40. Pero bueno, yo creo que no, ahora ya estamos más relajados. Echamos un poquito de menos el sol, sí. Pero bueno, pero si tengo que escoger entre 17, 18 grados y 44, 45 que tienen por el sur, dame los 17 grados de Asturias, que podemos dormir fresquitos e incluso de vez en cuando podemos hasta poner una chaqueta. Es que es maravilloso esto, sí. Yo creo que no somos conscientes. No, si alguien nos está escuchando por allí, están muertos de envidia ahora mismo. ¿Yo qué me dices? 17 grados y que puedes poner una chaqueta, me voy para allí corriendo. Muchas veces te pasa cuando vas a veranear que claro, vamos en busca de ese sol y de ese calor, Canarias, Andalucía, y a mí muchas veces me dicen, pero si es que nosotros cuando podemos marchamos para el norte, porque claro, echan de menos esa sensación de bienestar. Sí. Además, ¿no? A ver, yo tengo que decir, bueno, Loanco, que es pueblo de veraneo, el primer fin de semana que se notó mucha gente fue el fin de semana pasado, ¿vale? Pero es que la primera quincena de junio se nota que llega mucha gente, pero no es nada excesivo, ¿vale? Y el fin de semana pasado es que estaba ya como si fuese agosto, ¿vale? Pero claro, es que conocemos a gente que viene de Madrid, que ves todos los años y te dicen, es que llevamos 15 días a 40 grados. Entonces, claro, la gente pues al final pues... Escapando, vamos. Oye, yo lo entiendo. Sí. Lo entendemos. Así que las rutas que vamos a hacer son fresquitas para ir resguardados con el río, con bosque, y así vamos a estar un poco más fresquitos, con posibilidad incluso de al final de la ruta bañarte en el río. Así que son rutas perfectas para este mes. Vamos con una ruta fantástica que es la ruta de los molinos de Ribadesella.
qué bonita. ¿Vale? Y en este caso vamos a atravesar la pasarela o el puente colgante sobre el río Sella. ¿Vale? Tenemos dos opciones. La ruta original empieza en el pueblo de Cuevas. ¿Vale? Lo único que si la empiezas en el pueblo de Cuevas, no pasas por la pasarela colgante, no pasas por el puente. Entonces nosotros lo que hicimos fue empezarla en Omedina, que está a 5 kilómetros de arriba de Sella, y tienes ahí una zona de aparcamiento y una parada de autobús. Nada, tienes para aparcar a lo mejor como 3, 4, 5 coches como mucho. Pues bueno, nosotros aparcamos ahí el coche y entonces ahí sí, ahí ya cruzas la pasarela por encima por el río Sella. Además, depende de la época, nosotros la hicimos también así en una época, yo creo que fue más bien primavera. Nada, te quedas un buen rato porque ves todas las canoas pasando por debajo tuya. Sí. Además, cuando nos tocó, a la ida vimos como una o dos, pero a la vuelta, claro, como ya es más tarde y ya la gente se animó más y ya avanzó bastante más desde Arriondas, que normalmente es donde se empieza, pues sí, ahí ya pues no sé, pues 30, 40, wow. No lo sé, sí, porque bueno, hay temporadas en las que el Sella se pone... Parece la Y. Se pone como se pone. Exacto. Y bueno, y la ruta es una ruta circular. Entonces, tenemos la opción de poder hacer solo los molinos y dar la vuelta, pero bueno, nosotros recomendamos hacerla circular, son 10 kilómetros, 300 de desnivel, es una ruta fácil que se puede hacer prácticamente todo el mundo, siempre y cuando estés un poco acostumbrado, ¿vale? Porque, a ver, son 300 de desnivel, no es mucho desnivel, pero no es una ruta llana. Si alguien piensa, lo digo porque, bueno, hace un par de veranos mandé a unos amigos allí y no estaban muy acostumbrados y cuando llegaron dijeron, Carlota, pero si aquello es que tuvimos que tirar para arriba. Yo, hombre, a ver, un poquito para arriba hay que tirar, pero fue muy fácil. Pero no mereció la pena y me dijeron, bueno, sí, mereció la pena, mereció la pena. Una senda planina, nada, ¿no? Sí, senda del oso y poco más. Exactamente. Entonces, a ver, son 300 de desnivel, es muy, muy fácil, pero bueno, son 300 de desnivel que la puede hacer todo el mundo, pero que la gente sepa que al final tienes que ir todo el tiempo un poco, pues, tirando para arriba. Bien. Una vez que cruzas la pasarela, vamos a caminar durante 1 kilómetro aproximadamente paralelo al río Sella, ¿vale? Precioso. Esa zona sí que es llana totalmente, vamos a ir bordeando todo el río hasta que nos metemos en la zona del bosque, que vamos a ir todo el tiempo pegados al río San Miguel, que es el que crea este bosque y estos arroyos donde hubo molinos antiguamente. Los primeros molinos que nos vamos a encontrar, hay algunos que están pues bastante en ruinas y a medida que avanzamos cada vez están en mejor estado. Incluso hay un par de ellos, sobre todo uno, que está totalmente reformado donde se puede ver incluso el funcionamiento y se puede entrar dentro en un puente precioso, una zona súper instagrameable, sí. Maravillosa. Y luego tenemos otro que a mí fue el que también más me gustó, donde puedes bajar incluso una pequeñita playita fluvial, no para meterte el cuerpo entero, pero sí a lo mejor para refrescarte un poco porque tienes una zona así como de piedras y un saliente así precioso. Además, ¿no? Yo recuerdo que tenía como un tronco justo en medio donde te puedes incluso sentar, refrescarte, estar ahí un rato. ¡Buah! Precioso. Y esta zona de los molinos dura como unos 2 kilómetros aproximadamente. Es muy fácil de hacer, pero siempre vamos a ir ganando un poquito de desnivel. Cuando acabamos la zona de los molinos es donde vamos a ganar el mayor desnivel. Tenemos un trozo de bosque donde la cosa se pone un poco más empinada, que dura muy poquito, dura unos 300 metros hasta que llegamos a la carretera. Cuando llegamos a la carretera, nada, tenemos que girar a nuestra derecha, caminar 100 metros, 200, y ahí enlazamos otra vez con un sendero que nos mete por una zona de pinos y iremos bajando en zigzag, porque ya llegamos a lo más alto, ya todo lo demás es descenso, en una zona en zigzag donde el paisaje hacia nuestra derecha se va a ir abriendo y aparecen entre nosotros los picos de Europa, maravillosos, ¿vale? Preciosos, y los meandros del Sella. Claro, además tú date cuenta que como subimos un poco de desnivel, unos 300 metros, vamos a poder ver todos los meandros del Sella desde las alturas, ¿vale? Y los picos de Europa de fondo, precioso, maravilloso. Y encima luego la ruta acaba en Cuevas.
¿Ah, ¿vale? sí? Claro, acaba en Cuevas, ¿vale? Desde Cuevas vamos a volver a la pasarela colgante, ¿vale? Pero una vez en Cuevas podemos disfrutar del pueblo, de lo maravilloso que es y acercarnos a la Cuevona. Hombre. Vale, eso, y ya que estamos allí hay que ir a la Cuevona con precaución porque es una zona que pasan coches, pero merece la pena, son 300 metros de recorrido y de ahí vuelta 600, y al final, haciéndolo todo, te queda una ruta como de unos 10 kilómetros aproximadamente. Te puedes ahorrar un poco, pues si no te acercas a Cuevas, si no te acercas a la Cuevona, pero y a lo mejor bajas a 8, ¿vale? Pero que merece la pena, ya que estás allí, pues claro que merece la pena. Y es una ruta preciosa para hacer ahora en esta época en la que estamos. Y otra ruta que también es maravillosa y es muy, muy fácil, y que esta sí que es verdad que puedo decir que a lo mejor no es tan conocida, es la senda del Deva. ¿Vale? Nos tenemos que ir al oriente totalmente de Asturias, nos tenemos que ir hasta Panes, y allí tenemos una ruta circular de unos 13 kilómetros, 190 de desnivel, o sea que prácticamente es llana totalmente, y que nos va a llevar por la orilla del río Deva, ¿vale? Cruzando varias pasarelas en varios momentos, y que podemos terminar dándonos un baño en la playa fluvial que tienen debajo del puente de Panes, que es maravillosa. Y además, como particularidad de esta ruta, tenemos un poco de todo, porque vamos a conocer el pueblo de Bueyes, vamos a pasar por zonas de bosque, vamos a pasar incluso por cotos de pesca que te puedes acercar, porque tienen como una, en este caso sí que es pasarela, que siempre digo pasarela y me va a reñir Chus porque me dice no es pasarela, es puente colgante, ¿vale? Sí que tienes una pasarela pegada a todo el bosque y como toda la piedra que te lleva como una de las casetas y que vas totalmente encima del río, ¿vale? Es una pasarela como de 1,5 metros, ¿vale? Que va bordeando y dura como unos 500 metros. Sí. Y vas totalmente pegada al río. Y es una cosa que no sueles ver en muchas de las rutas. Es verdad que una vez que llegas a la caseta tienes que dar la vuelta, pero bueno, merece la pena. Y tienes zona de bosque y luego tienes pues playas fluviales que te puedes encontrar por el camino donde tienes que buscar una zona donde el agua veas que está tranquila para que no te lleve mucho la corriente, pero bueno, con un poco de precaución, donde poder darte un baño ahora en este mes de julio caluroso, pero que yo creo que va a venir el solito fantástico. ¿Vosotros qué lleváis? ¿El bañador en la mochila? ¿Lo lleváis ya puesto debajo? ¿Cómo hacéis? Depende de la ruta, ¿Sí? ¿Vale? Porque hay rutas en las que si sabemos que hay zonas para bañarse, sí que nos metemos un bañador y una toalla de estas que son así de fibra muy... Sí, como de deporte, ¿no? Sí, de estas de deporte rápido. y tal. Llevamos una para los dos, ¿vale? Porque además son grandes, ocupan muy poco espacio y son muy grandes. Una para los dos y ropa de cambio. Y sí que cuando sabemos que vamos a tener esa opción, sí que lo hacemos. Porque, oye, cuando además ahora que los días duran tanto y no hay prisa, pues de tú, bueno, pues en lugar de tomar solo el bocadillo y el plátano o los frutos secos o lo que lleves, ¿vale? Pues haces tú, bueno, pues nos vamos a dar un baño y estamos aquí relajados un buen rato. Cuando vas a la montaña, disfrutas de los paisajes desde los picos y estás ahí el tiempo que no, mira, pues aquella, siempre lo digo, lo bonito que es identificar siempre aquellas montañas y pueblos desde las alturas, diciendo, mira, pues aquella es la Sierra del Sueve, aquella es la Sierra del Aramo, aquel es el pico tal, ¿vale? Y entonces estás un rato entretenido. Cuando haces una ruta de río, pues bueno, también tiene, todas las rutas tienen su cosa buena, mala no tienen ninguna, nada. La verdad que no. Carlota, tengo una pregunta que creo que podemos empatizar con algunos oyentes y algunas. Vamos allá. Para quienes tienen un poquito de vértigo, esto de los puentes colgantes, ¿cuál es el consejo, el truco? A ver, el tip. no, es verdad que se mueven, sí. ¿vale? Cuanto más largos son, ¿vale? Pues se mueven un poquito. Bueno, truco, a ver, yo es verdad que no tengo nada de vértigo ni me da tal, pero intenta disfrutar del paisaje, no te centres en el tambaleo, no te centres en mirar para abajo, sino del paisaje, del río,
río, de todo lo que tienes alrededor, intenta centrarte en eso y disfrutar de dónde estás y pensar, madre mía, ¿dónde estoy ahora mismo? ¡Qué maravilla! Y pensar que lo maravilloso que es que estás viviendo ese momento. Y así te olvidas un poco del tambaleo. Tampoco es nada excesivo, ¿vale? Pero sí es verdad que si hay alguien que nunca haya atravesado un puente colgante, pues bueno, hay un momento que se mueve un poquito, pero con total seguridad, claro. ¿vale? Porque está lleno de cables gordos, que eso da muchísima seguridad. No estás en ningún momento por un puente tibetano, que eso ya son palabras mayores, que ahí, pues bueno, nosotros alguna vez lo hicimos en parques de aventura, puentes tibetanos, que volvemos. Si no tienes vértigo y te mola un poco la aventura, pues bueno, tampoco es esa impresión, pero bueno, ahí sí que es verdad que tiene que ser gente ya que sí que 100% no lo vaya a pasar mal, ¿vale? En un puente colgante, pues bueno, te emblequea un poco, pero nada del otro mundo. Que nos centremos en el paisaje y lo maravilloso y en el momento que estamos viviendo y ya está. Y como diría mi madre, sí, mucho quejarse en el puente colgante y luego van a las atracciones de las ferias y se montan en los tío vivos y estas cosas, ¿no? Pues sí, porque hay veces que es incoherente unas cosas que hacemos con otras, ¿vale? En este caso sí puede ser una de las cosas, pero bueno, hay tantas veces que es incoherente las cosas que hacemos, incluso yo misma, ahora mismo no se me ocurre ninguna, pero bueno, pues puede ser que sí. Así que nada, a lo largo del mes prepararemos muchas más rutas con puentes colgantes. Tenemos esta que hicimos el domingo pasado, que es una ruta muy cortita, pero tenemos una preparada que para mí, de todas las rutas que hice con puente colgante, puede que sea la más preciosa. ¿Sí? Sí, la más maravillosa. ¿Occidente, Oriente, Centro? Occidente, venga, ahí lo voy chivando. Occidente. Además, es un planazo porque es escapada al occidente, donde vamos a hacer esa ruta y donde vamos a conocer puntos instagrameables de estos tan famosos que hay ahora, que lo podemos hacer todo en un día. Eso lo prepararemos a lo largo de la semana, del mes. Y hablaremos con la empresa de Caliaventura, que nos cuente un poquito cómo es la experiencia de la canoa en el río Polea, porque yo creo que este chico tiene muchísimo que contarnos. Pues con ganas de hablar con él y con ganas también de ir a ese río Polea, ¿eh? Yo me lo estoy apuntando como aventura. Tenemos muchas aventuras pendientes, Carlotina. Muchas. Oye, ese escaparate, ¿dónde lo metemos ya? ¿Una nave? A ver, esta semana hice un pequeño repaso que hacía mucho por las redes sociales, que no lo repasaba, lo de los sorteos premium, ¿vale? Porque añadimos hace poco uno, recordamos así rápido, el viaje en globo, ¿vale? Que es que, a ver, a mí ya solamente empezar con viaje en globo, a mí ya me fascina. Viaje en globo con la empresa de Ícaro Globos. Luego tenemos 2 noches de alojamiento en una de las cabañas, digo cabañas porque es así ¿cómo se llama la empresa, ¿vale? Que son alojamientos en lugares privilegiados, a todo lujo, no sé, bueno, es que se pasen por la página web porque yo a cada cual no sé cuál escogería. Pues 2 noches en una de estas cabañas. Luego tenemos un pack de productos de la Cantábrica, que es todo moda y decoración basada en temática asturiana, ¿vale? Pero una temática asturiana como un poco diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿vale? Es un poco, le dieron como un 3.0, ya no sé si estamos en el 3.0 o en el 5.0, yo no sé por qué cero vamos ya. Tampoco. Vale, como el 5G, ya no sé en cuántos vamos. Bueno, pues le dieron como una vuelta a la temática asturiana y tiene todo, y además a mí es uno de los productos que más me gustan. Tiene un corcho de Asturias, ¿vale? Donde puedes ir marcando pues todos los sitios donde estuviste, todos los techos, para aquella gente que esté a lo mejor con propósitos y tal. Bueno. Me parece fantástico tener un corcho donde vas marcando, igual que es el corcho de la gente lo tiene del mundo, ¿vale? Y va marcando los países donde estuvo, pues de Asturias únicamente, fantástico. Qué gran idea. Y el último regalo, del sorteo premium que añadimos fue la ruta en la Senda del Oso, ¿vale? En bicicletas premium con la empresa de Valle del Oso y bueno, y luego eso para los sorteos premium. La gente ya sabe que cuantos más propósitos cumpla, pues más participaciones. Y luego mes a mes, pues cada mes un sorteo diferente.
¿Y qué sorteos? ¿Y qué regalos? Yo creo que nuestros seguidores no se pueden quejar, ¿eh? No, ¿hay alguno que se queje? Yo creo que no, creo que están todos contentos. Vamos, como para no. Y bueno, y de cara a diciembre, que ya voy adelantando muchísimo, pero ¿en muchísimo. diciembre ya nos ponemos? Sí, pero es que creo que tengo un planazo que creo que eso va a ser. A ese te tienes que apuntar, a ese vamos, fijísimo. Pero eso yo lo dejo ahí porque queda mucho, pero en diciembre va a haber un planazo chulísimo, que ahí ya os podéis apuntar todos. Yo ya me voy a apuntar, mira, al Vivac con Consta. Con Consta. Al anillo de las uñas. Que me dijo el otro día que estuvo aquí. ¿Estuvo? No, que sí, dice, tengo a Arantxa casi convencida. Casi convencida. Y yo, muy bien. Dice él, ¿y Chusi, tú cuándo? Porque yo también estoy esperando por vosotros. Tenemos que quedar. Yo le dije, Consta, yo soy alérgica a los mosquitos. Y me dice, Aranchina, no te preocupes, que tengo un saco que tiene una red y te lo pones en la cara. O sea, ya me tiene hasta el saco preparado para evitar picaduras. Pues nada, habrá que organizarlo. Con Consta me voy. Esto me lo estoy planteando, lo que acabas de decir ahora, para ir por este río maravilloso y por el occidente. El Polea. Claro, tiene una pintaza brutal. Sí. Y una cosa muy importante de este chico es que las canoas las tiene preparadas para personas con movilidad reducida. ¡Ah, qué bien! Sí. Mira, bien, que se me olvidaba muy como punto importante para gente que tal. Río Polea y a ver estrellas. También, que el otro día estuvimos hablando de eso. Sí, fantástico. O sea, que tenemos unos cuantos planes. Sí, es que Asturias tenemos infinidad de cosas. Infinidad, querida Carlotina. Oye, nos vemos el próximo miércoles. El próximo miércoles. Sí, gracias. Chao.